El tren fantasma. En octubre del año de 1972, alrededor de 1.900 habitantes de Saltillo, Coahuila, viajaban de regreso a su tierra después de haber ido a visitar a San Francisco de Asís en Real de 14, cuando de pronto, el tren donde viajaban tuvo un fatal accidente, el cual pondría de luto a todos los mexicanos. Los pasajeros que aún seguían con vida suplicaban con gritos de dolor por ayuda mientras estaban atascados entre los fierros y cadáveres. Los coahuilenses de Saltillo hicieron una labor de días para el rescate de los cuerpos. Aunque no se sabe exactamente la cantidad de muertes, se sabe que fueron cientos los que perdieron la vida en el tren. Se dice que hubo cuerpos que nunca se encontraron, por lo que da origen a la teoría de que bajo esas vías siguen algunos cuerpos enterrados. Lamentablemente, muchas de las almas que murieron se quedaron atrapadas en el Puente Moreno, lugar exacto donde ocurrió el accidente, condenados a vivir en las vías del tren que les truncó la vida. Los lugareños cuentan que por las madrugadas se pueden escuchar los lamentos de seres que no podemos ver, y en ocasiones, a lo lejos de la oscuridad emanan unas luces como si pertenecieran a un tren que viaja por las vías, y se puede escuchar el sonido peculiar del tren cuando avisa su llegada. En las casas de los alrededores se pueden ver sombras que traspasan las paredes y murmullan entre sí. La mayoría de las veces parecen voces de niños. Quienes han sido testigos de estas manifestaciones paranormales aseguran que los espíritus más traviesos son los niños, pues disfrutan de asustar a las personas. En una ocasión, un velador que pasaba por el lugar vio a un niño llorando que esperaba que su madre fuera por él. El niño mencionó que había estado esperando por mucho tiempo. Al llamar el hombre a las autoridades, le comentaron que el último tren que pasó fue hace muchos años. Cuando el hombre volteó a ver al niño, él comenzó a reír mientras su figura desaparecía. Un señor de alrededor de unos 80 años recuerda con melancolía ese accidente. Menciona que fue el peor viaje de su vida, y por otro lado, el mejor, pues fue el último viaje que tuvo a toda su familia reunida. El Parque Encantado Reino Mágico. En Veracruz podemos encontrar el parque de diversiones Reino Mágico, un lugar donde los niños deberían encontrar felicidad. Sin embargo, este parque ha sido marcado por una maldición, pues anteriormente era un cementerio, y aunque muchos de los cuerpos fueron trasladados a otro panteón, no todos pudieron ser rescatados, por lo que el parque se construyó sobre un lugar donde aún habitaba la muerte. Desde que el parque abrió sus puertas, un sinfín de muertes han manchado de sangre sus instalaciones. Una de las muertes más sonadas fue la de una niña quien había ido a la feria que habían instalado en el estacionamiento del parque. Ella se subió a uno de los juegos mecánicos, el cual lamentablemente presentó una falla y la niña salió proyectada estrellándose contra una barda. Aunque fueron retiradas, existieron unas espeluznantes estatuas, la de Blancanieves y los 7 enanos, las cuales estaban ubicadas en el castillo, donde es el área con más actividad paranormal en el parque. Han sido muchos los testigos que vieron a Blancanieves y a sus amigos que movían los ojos y deambulaban por el parque. Lamentablemente, una persona murió por la impresión de haber visto a las estatuas moverse. Aunque en un principio vivió para contarlo, no logró sobreponerse y partió a los días siguientes. Incluso se ha difundido un video en el cual la escultura de la princesa parpadea frente a los presentes. Otra de las zonas más embrujadas del lugar son las albercas, pues muchos de los niños han reportado que algo que no pueden ver los jala de los pies o manos. Un joven comenta que cuando era chico, él había entrado en la alberca. Cuando estaba sumergido, vio a un niño quien le ofrecía su mano. Al negársela y nadar hacia la superficie, el niño fantasma lo tomó de los pies con la intención de ahogarle, sin lograr su cometido. Como prueba del paranormal ataque, el niño había quedado marcado de los tobillos, como si algo lo hubiese sujetado muy fuerte. Se dice que por las madrugadas pareciera que Reino Mágico siempre tiene visitantes que no pertenecen a este mundo, pues los juegos se mueven autónomamente, se escuchan risas de niños y se puede ver sombras que se asoman entre los juegos. La Orquesta del Diablo. A principios del siglo XX, en Durango existió una de las mejores orquestas del norte de México, la orquesta del maestro Arturo Lugo. Se dice que su música era tan deleitosa que hasta a el mismo diablo le tocó. Arturo era un poco elitista. Era tan reconocido y cotizado que no se permitía asistir a cualquier evento, independientemente de que le pudieran pagar o no. Lo más importante para él es que las personas fueran de la alta sociedad. Una noche, alguien tocaba a su puerta. Cuando Arturo abrió, vio a un hombre apuesto y elegante, quien le puso en sus manos una bolsa llena de monedas de oro y una dirección, pidiéndole que tocase en su fiesta. Arturo sin titubear aceptó. Sellaron el trato con un apretón de manos. Al día siguiente, Arturo y sus músicos llegaron a una lujosa residencia, y efectivamente,
El maestro no se había equivocado. Era la fiesta más majestuosa a la que había asistido, llena de ostentosos detalles y finas personas, aunque curiosamente no conocía a nadie, por lo que asumieron que eran personas foráneas. Arturo y su orquesta cautivaron a los asistentes y al hombre que los contrató. Todos bailaban a la par que escuchaban sus exquisitas y placenteras melodías. Arturo decidió darse un descanso, para probar un poco del banquete y socializar un poco con los invitados. Se la estaban pasando muy bien, hasta que de pronto se quedó pasmado, pues vio a su comadre, quien ya había fallecido. La comadre advirtió a su compadre que se fuera, pues era el baile de los condenados, personas que ya habían muerto y no habían ido al cielo, sino al infierno, que estaban siendo forzados a bailar y reír para después ser castigados, que si no se iba pronto, él los acompañaría en el infierno. Arturo fue por sus colegas para huir de la fiesta. Mientras se marchaban, podían ver que los invitados comenzaban a retorcerse de dolor y en sus rostros podían ver terror y tormento. Antes de salir por la puerta, Arturo vio a aquel misterioso hombre que era el diablo, burlándose de él. Ya que estaban a salvo, el maestro Lugo recordó haber dejado su violín en la fiesta, mas no regresaron hasta el día siguiente por la mañana. Cuando llegaron a la dirección del lugar, la residencia en la cual habían tocado no estaba. Era una casa abandonada donde el desolado violín esperaba por Arturo. Los rumores cuentan que a partir de ese día, la orquesta fue en picada y el maestro Lugo terminó el resto de sus días en la miseria. La loca en el muelle de San Blas. Esta historia de amor nació en 1971 en el puerto de San Blas, Nayarit, cuando la jovencita Rebeca, quien trabajaba en un restaurante cerca del muelle, se enamoró de un marinero extranjero, quien proveniente del mar arribó al muelle para marcar la vida de Rebeca y una de las leyendas más conocidas de México. Durante los días de la estadía del marinero, Rebeca y él se enamoraron locamente y se juraron amor eterno, pero lamentablemente él tenía que partir, pero no sin antes prometer que regresaría y se casaría con ella. Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto, ella juró que esperaría. Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto, ella juró que esperaría. A partir de ese día, ella iba cada día al muelle, esperando a cada barco llegar con la esperanza de que su hombre apareciera. Pasaron los días, semanas, meses, pero este nunca llegó. No se sabe del destino del extranjero, si murió en las profundidades del océano o realmente abandonó a Rebeca. Sin embargo, ella nunca lo olvidó. Llegó un día en el que ella perdió la razón y comenzó a vestirse de novia para esperar a su amor junto al mar. Miles de lunas pasaron y ella siempre estaba en el muelle esperando. Y en el pueblo le decían la loca del muelle de San Blas. Pasaron los años y ella se hizo viejecita. Aún así seguía firme su promesa de esperar. Era tan nostálgico y conmovedor ver a la novia junto al mar, que su historia trascendió hasta el punto de que el grupo Maná le compuso una canción. En el 2012, Rebeca falleció. Sus cenizas fueron arrojadas en el puerto donde su corazón siempre perteneció y del cual nunca se fue. Pues la gente cuenta que en el muelle de San Blas, por las noches de luna llena, se puede ver la silueta de una novia mirando hacia el mar. Los fantasmas de la Rumorosa. La Rumorosa es una localidad situada en el extremo norte de Baja California, México. También se denominan así al grupo de cerros que flanquean el poblado y una carretera natural que une las localidades de Tecate y Mexicali, como quieran llamarle, siendo este camino muy transitado y, según conductores experimentados, bastante peligroso para conducir, especialmente de noche. Inicialmente, esta carretera contaba con un solo camino de 2 sentidos, un tanto peligroso debido al viento de la región, a la inclinación de la carretera, a la falta de señalamientos y sinuosidad del camino. Los mismos que la trazaron la bautizaron con el nombre de la Rumorosa porque cuando el viento golpea sus formaciones rocosas parecen escucharse voces. Son 2 distintos panoramas, el de día y el de noche. El día es sin duda el mejor momento para apreciar esta imponente carretera, sobre todo por sus formaciones rocosas creadas por la erosión. Una de las más populares es el Hongo, de casi 1 metro de altura que se ubica a un costado de la caseta de cobro. Entre esos montículos de piedra también está la zona arqueológica El Vallecito, donde la antigua etnia Kumiai o Kumiai plasmó pinturas rupestres para marcar la fecha en que entraba el solsticio de invierno y así poder migrar para refugiarse de las intensas nevadas. De noche son otras las leyendas. Se cuenta que hace muchos años una enfermera que vivía en una localidad cercana
fue despertada a altas horas de la noche por un grupo de vecinos que reclamaba su presencia, pues en la carretera había sucedido un terrible accidente y su ayuda era de vital importancia hasta que llegaron los médicos. La enfermera acudió rápidamente al lugar que habían indicado, pero nada más se supo de ella. Su cuerpo no fue encontrado y tampoco había signos de ningún accidente, por lo que las historias más fantásticas comenzaron a tejerse, que había sido víctima de una secta satánica dedicada a sacrificios, que había desaparecido tras cometer un crimen e inventar la historia del accidente, que había aprovechado la confusión para huir con un botín perteneciente a la comunidad y así. Poco después de su desaparición, comenzaron los avistamientos fantasmales, en forma de una mujer de apariencia nostálgica que se sienta o camina al costado de la carretera, o de improviso se presenta a los aterrorizados conductores en el asiento del acompañante. Este camino que serpentea en medio de la Sierra de Juárez forma parte de la carretera federal 2D Tijuana-Mexicali. Fue trazado para comunicar esta última ciudad con Tecate de ida y vuelta. Naturalmente, han ocurrido grandes cantidades de accidentes, misterios y desapariciones a lo largo de la historia en este punto de México. Quienes circulan por ella antes de la década de los 90 le dieron otro sobrenombre, el de la carretera de la muerte, quizá por los cientos de carros y camiones de carga que se volcaron a causa de sus curvas peligrosas y que ahora se observan al fondo del barranco como cementerios de fierros torcidos y llantas que jamás pudieron ser rescatados en medio de piedras gigantes y apiladas de tono marrón. La leyenda del trailero fantasma es una de las más escuchadas en los alrededores de La Rumorosa e involucra probablemente un espíritu arrepentido que ha tomado o retenido la forma de un conductor de camiones corriente. Su aparición conlleva la obligación de cumplir una misión, la que de aceptarse debe ser llevada a cabo sin demora, pues las consecuencias de la desobediencia o la traición son funestas. Una persona conduce tranquilamente por la carretera de La Rumorosa, usualmente en la noche, cuando de pronto se cruza frente a su vehículo un joven que circula imprudentemente en bicicleta. El joven es atropellado y la persona frena angustiada pensando que ha dado horrible muerte accidental a un ser humano. Pero cuando baja del automóvil para prestar socorro no encuentra nada, ni joven, ni bicicleta, ni accidente. Creyendo que se trata de su imaginación o de un engaño visual, prosigue la marcha y le ocurre lo mismo a los pocos kilómetros. Otra vez, nada ha sucedido. La ilusión puede repetirse varias veces. Se conjetura que el joven de bicicleta fue atropellado verdaderamente hace tiempo y que su fantasma pretende llamar la atención sobre el hecho, reiterando el trágico suceso principalmente a los viajeros nocturnos y solitarios. Dicen que por las noches, cuando hay luna llena, puedes encontrarte a una anciana pidiendo raite, pero después de subirla y avanzar unos kilómetros, te darás cuenta de que ella ya no está a bordo de tu vehículo. Cuenta Alfredo Ochoa, historiador de Baja California. Otra leyenda, la de un supuesto soldado que se aparece en la curva llamada La Herradura y que se encuentra en los primeros kilómetros de ascenso de Mexicali a Tecate. Hay traileros que dicen ver cómo se sube al estribo de su camión, se sujeta del volante y los acompaña hasta concluir el trayecto de sus curvas. Narra el historiador. Sin duda, este paso entre montañas es uno de los más peligrosos del país.